Lo puse a grabar. A ver, acá veo varios que han apagado cámara. Veo 1, 2, 3, 4. Ya, la cámara tiene que estar encendida toda la clase. Si no, yo lo reporto. Yo no voy a avisar, yo voy a reportar. Voy a empezar a escribir fulanito, menganito y perecejito. A ver, los que faltan, prendan su cámara. Estoy esperando. Ya, ahora sí, continuamos. Muy bien, entonces, a ver, haciendo un recuento de lo que ya estaba diciendo, ¿no? Antes de enterarme de que tenía que prender la cámara. Entonces, hablamos de que China se encuentra en este caso en el este asiático, ¿no? Está ubicado, ¿no? Es bañado en este caso por dos ríos principales, que es el Yangtze-Kiang, llamado Río Azul, y el Huanghe, llamado también Río Amarillo, ¿no? Eh, pa- eh, los pobladores más conocidos, los restos más conocidos en este periodo de China, es el Homo yuanmoensis, que vivió hace unos aproximadamente 1.7 millones de años, el Homo pekinensis, o hombre de Pekín, que vivió hace 1 millón de años, así como el Homo latienensis. En cuanto a su evolución histórica, pasaron por varias dinastías. Primero la dinastía Xia, es la primera dinastía que ha recogido documentalmente su historia, ¿no? Sima Qian es conocido como el primer historiador chino. Su fundador fue, en este caso, Yu el Grande, quien resuelve el problema de la inundación del río Huanghe. Se desarrolló en este periodo la agricultura y fue una sociedad esclavista. Jie es el último rey de esta dinastía. Posteriormente, el poder pasa a la dinastía Qiang, conocida también como dinastía Jin, que tuvo como sede las ciudades de Shenzhou. Fue la primera dinastía con escritura, ¿no? Esta escritura se desarrollaba en huesos y en caparazones. Además de carrozas y armas, hicieron también artefactos extremadamente delicados, como cerámica, vasijas, campanas, platos. Existía el intercambio de productos con pueblos aledaños. Más adelante, las conchas caurí se utilizan como moneda. También se practicaba el sacrificio de humanos y de animales. La dinastía Zhou, primero se divide en dos áreas, ¿no? Los Zhou del oeste, que fue el periodo más extenso de China, establecieron el mandato al cielo, o Tianmin, ¿no? Que es la legitimidad del gobierno concedida por el cielo. Conservaron costumbres de los Chang, como la capacidad de mezclarse con otros pueblos sin perder su identidad, técnicas de trabajo en metales y cerámica. Adoptaron la escritura y la forma del esclavismo. Prohibieron los sacrificios humanos y se rindió culto al Tian, denominado Dios del cielo. En el caso de los Zhou del este, ¿no? En ese caso se les llamaba así debido a los anales de la primavera y otoños, uno de los 5 clásicos recopilados por Confucio. El gobierno central pierde poder frente a la nobleza terrateniente. Se enfrentaron a diferentes estados en que se dividía el territorio. Más adelante se establecieron alianzas con los estados de Qin, Zhao, Wei o Qin. Los reinos combatientes eran llamados así debido a la recopilación de eventos importantes en la historia de los reinos combatientes. Se establece el sistema feudal mientras que el sistema esclavista llega a su fin. Aparecen los grandes pensadores como Confucio, Lao Tse y Mencio. En cuanto a la dinastía Qin, el estado Qin logró prevalecer sobre otros estados a partir de una política expansiva. China se unifica por primera vez en el año 221 a.C. El gobernante Zheng se autoproclama como el primer emperador de Qin, con el nombre de Qin Shi Huang. Entre sus principales medidas tenemos, ¿no? Impuso un sistema de gobierno fuertemente centralizado. Dividió el territorio en 36 prefecturas. Estableció el censo en el territorio, o sea, el conteo de pobladores.
Unificó la escritura en los ideogramas. Prohibió el confucianismo. Confucianismo era la corriente de pensamiento de Confucio, ¿no? Del pensador Confucio, que lo vimos anteriormente. Mandó a acuñar una moneda estándar para todo el imperio. Mandó a construir los primeros cimientos de la Gran Muralla, ¿no? Que hoy día conocemos, ¿no? La Gran Muralla China. Dio para, en este caso, retener el avance de los hunos. Los palacios de Xianyang y su tumba real. Debido a los trabajos forzados y al alza de impuestos, el imperio sufrió rebeliones, intrigas y revueltas. El príncipe Louis Pang vence al ejército de Qing e inaugura una nueva dinastía, los Han. La dinastía Han. Liu Pang asume el trono con el nombre de Gao Ting en el año 247 a.C. y establece la capital en Xi'an. Incorpora el confucianismo como ideología estatal. Además establece la ruta de la seda y crea la burocracia basada en los méritos académicos. Los Han del Oeste se caracterizan por el esplendor y por superar el quiebre de la economía. Wu Ti ascendió al trono en el año de 141 a.C. y abrió lo que se llama la Ruta de la Seda. Los Han del Este, los mandarines se volvieron corruptos y los campesinos fueron oprimidos. Años más tarde, Wu Ti tomó el poder como nuevo emperador y estableció la capital en Luoyang. Entre los pensadores más notables de la cultura china tenemos a Confucio. Creó un sistema ético y moral. Consideró que cada persona debía valerse como miembro de una familia y como ciudadano del Estado. Propone que los gobiernos deben basarse en el bienestar del pueblo, o sea, de las personas, y que el servicio a cualquier divinidad carece de sentido si no se empieza por servir adecuadamente al prójimo. Mencio, principal continuador de la doctrina de Confucio, participó en la corte de Zhou del Este, impulsando el confucianismo. Lao Tse, su doctrina se resume en el Tao Te Ching, que habla de la búsqueda del camino, o sea, el Tao, ¿no? La cual consiste en la humildad y en el equilibrio. Propone renunciar a las ansias y a la lucha. En cuanto a su escritura y lengua, su escritura fue ideográfica. Cada signo representa una idea. El mandarín o chino mandarín es el idioma oficial. Hoy se le conoce como el Putonghua, ¿no? O sea, en ese caso, él habla común, ¿correcto? Bien, entonces, en un inicio, en este caso podemos entender que la dinastía, que la evolución de la cultura china se dio en este caso a dinastías, a poderosas dinastías, ¿correcto? La dinastía Xia, la dinastía Chang, la dinastía Zhou. Pero en este caso, posteriormente, después hubo diferentes reinos que iban prevaleciendo uno, ¿no? En el medio de los demás, ¿no? Tenemos en este caso la dinastía Qing, ¿no? La dinastía Han, ¿correcto? Pero en este caso cada uno estableció o intentó establecer un sistema de gobierno conforme a sus intereses, ¿correcto? Entonces, cada visión de cada dinastía, ¿no? En este caso establecía distintas formas de trato en cuanto a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, los Xia, por ejemplo, desarrollaron la agricultura, ¿no? Que es entendible que en un inicio, ¿no? Se diera prioridad en este caso a un ramo como la agricultura, ¿no? Porque era necesario para las sociedades antiguas, ¿no? Poder garantizar el alimento. Luego vienen los Chang, ¿no? Conocida también como Jin, correcto, que tuvo sede en este caso en Shenzhou. Fue la primera dinastía, ¿no? Como mucho que de alguna manera establece una escritura, ¿correcto? Además, en este caso de trabajar
elementos como la carroza son las demás, pero también elementos delicados, ¿no? La cerámica, las vasijas, las campanas, ¿no? Los platos. La dinastía Zhou es una dinastía que se puede decir que es la que gobierna con mayor tiempo, en ese caso China, ¿correcto? Establece un mandato que se llama el Tianmin, ¿no? Que es la legitimidad concedida por el cielo. O sea, dice, ¿no? Los as, en este caso los poderosos de arriba, son los que nos dan legitimidad para gobernar a nosotros. Esa era la idea de los Zhou, ¿correcto? Ellos consideraron costumbres de los Chang, como por ejemplo la capacidad de mezclarse con otros pueblos, ¿no? O sea, ellos entendían que eso era inevitable, o sea, más que todo porque cada vez iban surgiendo más pueblos alrededor con los cuales interactuar. Entonces, mm, había que saber cómo establecerse con ellos, ¿no? Cómo relacionarse con ellos, ¿no? Además, en este caso, implementaron técnicas de trabajo en metales y cerámicas, prohibieron a diferencia de los Chan, prohibieron en este caso los sacrificios humanos, ¿correcto? Y se rindió en ese caso el culto al dios del cielo, que se llama Tian. Los Zhou del este, en este caso, establecieron un sistema de gobierno distinto, ¿correcto? Pero aquí el gobierno central pierde, de alguna manera, poder frente a la nobleza terrateniente. Se encontraron a diversos estados en que se dividía el territorio y más adelante se establecieron alianzas con otros estados, como el Qin, el Zhao, el Wei y el Qin, ¿no? Estos eran los llamados estados combatientes, ¿correcto? Se estableció un sistema feudal, se cambió el sistema, ya no era un sistema esclavista netamente, ¿no? Aparecen en este periodo también grandes pensadores como Confucio, Lao Tse o Mencio, ¿no? Perdón. Cuando hablamos, por ejemplo, de pensadores como Confucio, ok, ellos de alguna manera lo que ellos predicaron en el tiempo que estuvieron inmersos en la vida de esta cultura, ¿no? Era en ese caso un pensamiento acorde a lo que ellos estaban viviendo, ¿no? En el caso de Confucio, ¿no? Estableció un sistema ético y moral, ¿ok? ¿No? O sea, en este caso quedan una especie de normas, ¿no? Que establecían como el buen vivir, ¿no? El saber, en ese caso, vivir para uno, pero también en ese caso en beneficio para los demás. Consideró que cada persona debía ser miembro debía verse como miembro de una familia, pero también como un ciudadano. Eran todos un organismo integral, ¿no? Y por ese fin propone a los gobiernos, en este caso, que debe basarse, un gobierno debe basarse básicamente en el bienestar del pueblo. Si la gente, si los trabajadores, si el pueblo sí está contento, pues es un gobierno que está actuando bien, ¿no? Perdón, para eso es lo que decía Confucio, ¿no? Y que el servicio a cualquier divinidad carece de sentido si no empieza a servir adecuadamente al prójimo. O sea, si nuestro prójimo sufre, entonces estamos ante un estilo de gobierno que no beneficia. En el caso de Mencio, ¿no? Era un continuador de las políticas de la doctrina de Confucio, ¿no? Participó en la corte de Zhou del Este, impulsando en este caso el confucianismo. Lao Tse, su doctrina se resume en el Tao Te Ching, ¿no? Que era la búsqueda del camino. O sea, en este caso, todos tenemos una ruta en la cual podemos encontrarnos con nuestra propia esencia. Y para Lao Tse, en este caso, esta ruta consiste más que todo en la humildad y en el equilibrio. Ahora, fueron, como les decía, pensadores que surgieron durante, en este caso, el periodo de los reinos combatientes, ¿no? Los últimos periodos de la cultura china son, por ejemplo, en la dinastía Qin, que logró, en este caso, prevalecer a los otros estados, ¿no? A partir de una política expansiva. China se unifica por primera vez, la primera vez en que ya se convierte en un imperio total es en el año 221 a.C. El gobernante Shen, en este caso, autoproclama el primer emperador de Qin,
con el nombre de Qin Shi Huang. Entre las medidas de la dinastía Qin que más conocemos está, por ejemplo, el crear un sistema centralizado, dividir el territorio en 36 prefecturas, establecer el censo en el territorio, unificar en este caso la escritura en ideogramas, prohibir el confucianismo, ¿ya? Porque la doctrina del confucianismo no era adecuada en este caso a los ideales de esta dinastía. Mandó en este caso a acuñar una moneda igual para todos, para el imperio, y también construyó los primeros cimientos de lo que hoy es, por ejemplo, la Gran Muralla China, que en la actualidad es una de las maravillas actuales del mundo. Vamos a ver la imagen. ¿No? Aquí tenemos la extensión de la muralla china. Más que todo por la foto, miren la extensión. Toda esta es la extensión. Por eso en este caso es un atractivo turístico actual, por ejemplo, ¿no? Si lo vemos interiormente, ¿no? Son como una especie de, es una fortaleza en sí, ¿no? Era más que todo para poderse defender de los hunos. ¿No? Pues, por ejemplo, todos son como un camino y cada uno tiene, en este caso, fortalezas, ¿no es cierto? Entonces, esa muralla china, los primeros cimientos fueron construidos, en este caso, en el imperio Qin, o en la dinastía Qin, ¿no? En este caso, debido a los trabajos forzados y al alza de impuestos, este imperio sufre rebeliones, intrigas y revueltas, ¿ok? Cuando, como les decía a los chicos de CP3, ¿no? Que estamos viendo ya, analizando algunos acontecimientos. Cuando en este caso, cuando la población en sí no es beneficiada, suele en este caso emprender revueltas, emprender cambios, ¿no? Que pueden en algunos casos ser cambios violentos, ¿no? Entonces no sorprende en este caso. Y por eso que la dinastía Qing es una dinastía que estaba en contra del confucianismo, por ejemplo. Porque cuando hablamos de Confucio, ¿qué es lo que dice Confucio, no? Confucio dice, bueno, tenemos que, en este caso, un gobierno tiene, o sea, el objetivo principal de un gobierno es que la población, en este caso, logre su bienestar, ¿no? Que el prójimo logre su bienestar. Pero la dinastía aquí no, era una dinastía más bien centralista, y como tal, en este caso, no estaba dispuesta, ¿no? A llegar a lograr ese bienestar para todos, sino en este caso solamente para cierto grupo, y que los demás en este caso tenían que servirlos a ellos. Por eso que esta política de trabajos forzados quiere decir que haces algo que no es obligado, y que no necesariamente te van a pagar por ese trabajo, ¿ok? Y además el alza de impuestos, o sea, es de lo que tú compras, pagas, o sea, el Estado se va a llevar por una porción, por ejemplo, ¿no? Actualmente aquí en el país nosotros pagamos un 18% de impuestos, ¿no? Imagínate que los impuestos sean un 35%. Entonces, primero que por decir, ¿no? Si es un caramelo, el caramelo se puede encarecer, ¿no? Si está a 10 céntimos y te suben los impuestos, puede estar 20 a 30 céntimos. Entonces, eso era lo que pasaba en la dinastía Qing.
subían los impuestos, encarecían los productos y encima que se trabajaba de manera forzada y con poco y con escaso salario, entonces la gente empezó a tener un descontento y en este caso promovía cambios, en este caso en la gobernación, ¿no? Y la dinastía Han, Liu Pan en este caso asume el trono, ¿no?, con el nombre de Gao Ti en el año 247. Establece la capital en Xi'an, incorpora el confucianismo como ideología del Estado, además establece la ruta de la seda, ¿no?, y crea la burocracia en base a los méritos académicos. Los Han del oeste se caracterizaban por su esplendor y por superar el quiebre de la economía. Wu Ti ascendió al trono en el año 41 y abrió esta ruta de la seda, ¿no? Y Han del Este, los mandarines se volvieron corruptos y los campesinos, ¿no?, terminaron siendo oprimidos, ¿no? Años más tarde, Quan Wuti tomó el poder como nuevo emperador y establece en este caso la capital en la ciudad de Luoyang. Muy bien, hasta aquí en este caso lo que podemos verificar o podemos conocer de los inicios de la cultura china. Ok, en 5 minutos nos volvemos a reencontrar para, en este caso, ver la sesión número 11. Ok, entonces descansamos 5 minutos y volvemos para, en este caso, la siguiente sesión de historia de clase.